la clase a partir de ahora. ¿Ok? Bien, chicos. Otra cosa quería decirles que también dentro de Canvas ustedes tienen videos, los videos de lo que hicimos ayer, aclarado todos los puntos de cómo funciona la inferencia estadística. Y también hay una serie de videos o un par de videos más de recordatorio de lo que son los valores propios y vectores propios de una matriz, para que también lo vean y puedan refrescar el concepto. De todas formas, yo voy a refrescar un poquito el concepto en el día de hoy. Partamos entonces con un pequeño ejercicio de estadística para poder entender conceptos fundamentales, digamos. Comparto ahora. Segundo. Deberían estar viendo ahora entonces una presentación con un ejemplo. Y el ejemplo parte así, digamos, ¿no? De hecho está resuelto, lo único que quiero hacer es cómo lo hacemos, cómo definimos una función en R, ¿no? Considero una variable aleatoria siguiente, continua, que es el tiempo de espera de un tren. Y supongamos que el tren llega cada 20 minutos. Es decir, uno llega a la estación y si llega justo cuando llega el tren, esperaría 0 minutos en general. Pero si llega justo después que se va el tren, tendría que esperar 20 minutos a lo máximo, porque el tren puede llegar a lo máximo, porque el tren puede llegar entre 0 y 20 en cualquier momento. Entonces, los tiempos de espera están distribuidos uniformemente entre 0 y 20. Entonces, esto es lo que se llama una distribución uniforme. Entonces, a ver si hay alguien más a admitir. Segundo. Ok. Entonces, esto es lo que se llama una distribución uniforme, y es decir que la probabilidad en este intervalo de que el tren me llegue en cualquier momento entre 0 y 20 es 1 partido por 20. El tren puede llegar en cualquier momento. Y esa es la probabilidad de que yo espere cualquier tiempo entre 0 y 20. Entonces mi función de distribución está acá. Es 1 partido por 20 si el intervalo X se encuentra entre 0 y 20, y 0 en todos los demás casos. Esa es la definición de lo que es una función de distribución. ¿Qué es una función de distribución acumulada, o lo que le llamamos CDF, Cumulative Distribution Function en R? Básicamente es la probabilidad, todas las probabilidades hasta cierto tiempo, digamos, desde 0 hasta X, donde X evidentemente podría ser o más o menos 20 minutos, digamos. De hecho, aquí me está limitando que X se va a mover entre 0 y 20 arriba. Entonces, lo que hacemos es, el integral de 0 hasta X nos da todas las probabilidades hasta X. Es decir, el área bajo la curva de la función de distribución, desde 0 hasta X, nos da las probabilidades de que yo espere menos que X, un tiempo menos que X. Entonces, al integral, como esto es 1 partido por 20, me queda el integral de 0 a X de 1 partido por 20, y me da esta función de acá. Bueno, esta es mi función, lo que se llama la Cumulative Distribution Function. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, la pregunta inicial podría haber sido, ¿cuál es la probabilidad de que el tren demore, o que yo me demore esperando el tren entre 15 y 20 minutos? Básicamente tendría que tomar la probabilidad de X que se encuentra entre 15 y 20, que es tomar todas las probabilidades que llegan hasta 20, menos todas las probabilidades que llegan hasta 15, y la resta de las dos me da 0,25. Ok, ¿cómo lo usamos esto en R? ¿Cómo podemos primero definir una función? Entonces, parto ahora con R, un RStudio, les pido que abran RStudio, y por supuesto, como también vamos a ocupar algún tipo de dataset en lo que viene en los próximos ejercicios, les pido que coloquen CWork en directo a su directorio de trabajo. ¿Ok? Esa es la primera. Entonces voy a poner en RStudio. Yo tengo ya mi directorio de trabajo. Voy a llamar a mi directorio de trabajo. Es para poder funcionar, porque después voy a cargar alguna data. Y voy a definir una función que se llama CDF. La CDF, bueno, en R, o sea, el objetivo del ejercicio es cómo yo defino esta función fácilmente, que es una función de usuario, ¿no? Podría escribir, el comando que uso se llama function, va a depender de la X, y entre llaves puedo colocar ahora una condición. La condición es la siguiente: if else, X es mayor que 0 y X es menor, disculpa, que sea mayor o igual que 0, tiene que ser mayor o igual que 0, ¿ok? Sí, es decir, X es mayor o igual que 0 y X menor que 20, entonces colocamos, o menor o igual que 20, porque incluyo el 20, porque es hasta 20 en realidad. Entonces colocamos 1 partido por
20 multiplicado por X. Por X. De lo contrario, 0. No sé si Creo que es menor o igual en los dos, ¿no? Pues sí, entre 0 y 20, mientras la X 50 entre 0 y 20, entonces mi función de distribución acumulada es 1 partido por 20 por X. Entonces no debería ser mayor Tiene que ser igual. mayor, tiene que ser mayor, sí. Mayor igual. Entonces eso es lo que escribí, mayor o igual, y o sea, la X se encuentra entre, perdón, aquí me equivoqué. A eso me refiero. El primero es mayor o igual, por favor. Gracias. Me equivoqué. Es si X mayor o igual que 0 y X menor o igual que 20. Están en el intervalo, incluyendo el 0 y el 20. Ok, y con eso ya tengo definida mi función. Y, por ejemplo, si yo quisiera calcular cuál es la probabilidad de que yo digamos, espere entre 10 a 15, entre 15 y 20 minutos. 15 y 20 minutos. Entonces, como estaba el ejercicio, CDF tendría que escribir desde 20 menos CDF 15. Entonces, y eso nos da el 0,25 que estábamos trabajando. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Bien. Ese es un primer ejemplo de cómo yo puedo construir una función de usuario con R, en particular para describir una función acumulada de probabilidad. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que yo puedo tomar un tiempo aleatorio entre como es una función uniforme, puedo tomar un tiempo aleatorio entre 0 y 20 en particular. ¿Cuál será el valor promedio de espera entre 0 y 20? En principio, si ya yo tengo mi función de distribución, es fácil hacerlo, lo voy a hacer en un minuto más, o sea, unos minutos más, pero porque adelantemos un poquitito, voy a mostrar la presentación, adelantarme un poquito más en la presentación y después regreso nuevamente acá. Hay alguien que está esperando ser admitido, ahí está. Perdón. Profe. ¿Ya? Repito, mi pregunta ahora, mi segunda pregunta, o sea, mi primera pregunta inicial fue primero definir una función de usuario para responder a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que yo espere entre 15 y 20 minutos? Bueno, la probabilidad es 0,25. Esa es la respuesta a mi pregunta. La segunda pregunta que hago ahora, ¿cuál será el valor promedio de espera? ¿Qué es lo que uno hace para hacer el valor promedio de espera? Si tiene una función de distribución es fácil hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace para calcular? Voy a entrar, por ejemplo, a la presentación, adelantarme un poquitito, me adelanto un poquitito porque la pregunta está más allá y ahora lo voy a explicar qué es todo eso que viene adelante. ¿Dónde estamos? Por ejemplo, ¿no? Si quiero calcular el valor promedio, y yo tengo mi función de distribución f de x, que es 1 partido por 20, entonces el valor promedio significa x de x multiplicado por f de x, ese es el valor promedio. Por tanto, tendría que integrar desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 20 y desde 20 hasta infinito. Pero recuerden que esta función f de x solo es distinta de 0 en el intervalo 0,20. Por lo tanto, de esos integrales, el único que queda es de 0 hasta 20. ¿Ok? Entonces, lo que debo hacer es integrar 1 partido por 20 de x y el resultado nos da 10 minutos. ¿Ok? 10 minutos en general. ¿Se entendió esa parte? ¿Se entiende, sí o no? Ahí Sí, me dice. Sí, profe. Sí, buenísimo. Voy a ir tomando algún tipo de velocidad, por eso les voy preguntando, porque igual va a aparecer un montón de conceptos hasta que converjamos al tema fundamental de la clase, que son justamente la matriz de covarianza, que es donde quiero llegar. Pero refrescando alguna cosa de manera paulatina, digamos, de manera que lo podamos entender bien. Bien, ¿qué quiero hacer, por ejemplo, en R? En R yo puedo hacer algún tipo de experimentación, en principio. Y yo sé que yo puedo tomar números aleatorios entre 0 y 20. Esos números aleatorios representan tiempo de espera. Entonces, ¿qué tal si generemos muchísimos números aleatorios y calculemos el valor promedio de manera empírica, no con la fórmula? Supongamos que no tengo mi función de distribución, sino que yo tengo mi función sé que puedo elegir valores aleatorios entre un intervalo dado. Entonces, ¿cómo se eligen números aleatorios en un intervalo en particular en general? Primero, vamos a escribir una cosa que se llama setSeed, y todos vamos a escribir 1, 2, 3. No importa el número que yo escriba acá. setSeed, como voy a hacer un sample, voy a hacer un muestreo de números en un intervalo dado, yo quiero que todos tengamos más o menos los mismos números, aproximadamente los mismos números. Entonces, colocamos una semilla, setSeed, porque los computadores generan números aleatorios a partir de procesos iterativos.
Entonces, set seed, todo el mundo coloca 1.1, 2, 3, podemos elegir el número que quiera, lo importante es que todos tengamos el mismo número. La gracia de esto es que si alguien elige otro número, probablemente los numeritos van a ser un poquito distintos, pero no demasiado. Entonces, set seed sirve ¿para qué? Para que todos tengamos las mismas muestras, aproximadas, ¿ok? Entonces, set seed, y ahora hacemos en A, vamos a guardar una muestra, sampled, de un intervalo desde 1 hasta 20. Vamos a elegir, por ejemplo, ¿qué tal si elegimos 1000 números? De 1 hasta 20, pero por supuesto si elegimos de 1 hasta 20 números de espera, por supuesto que además esto va a elegir números, no va a elegir números como decir enteros, sino, disculpen, no va a elegir 1,1, 1,2, 1,3, sino que esto es a los efectos de nuestro ejercicio, vamos a suponer que son números enteros de tiempo, lo cual es falso, pero repito, es solamente para poder entender el proceso de sampleo, ¿ok? Entonces, supongamos que yo tengo 1000 números elegidos del 1 hasta el 20. Y, por supuesto, si yo elijo 1000 números del 1 hasta el 20, a la vez que yo lo elija y no lo devuelva, lo más probable es que termine después de sacar 20 números, ¿no? Del 1 al 20. Entonces, voy a colocar la condición replace igual true. ¿Qué significa replace? Que una vez que lo saque, lo devuelva. Una vez que lo saque, lo devuelva. O sea, lo miro y lo devuelvo. Entonces, ¿se entiende cómo funciona sample? O sea, del 1 hasta el 20, elige 1000. Y eso lo voy a guardar en A. En A va a haber... Profe, ¿Sí? ¿Pregunta? entonces, del 1 al 20 escoge 1000 veces. Elige números del 1 al 20, pero Ya. elige 1000 veces. Por ejemplo, acá vamos a hacer uno más chiquitito primero para que se den cuenta. Voy a elegir solo 10 del 1 al 20, ¿no? Y abro A para que tenga. Entonces, eso es lo que me da A. Es decir, A me dice, me eligió primero el 1 al azar, después el 6, el 8, el 10, el 2, me lo va eligiendo así, ¿no? ¿Se entiende, no? Ahora, yo Sí, le sí, pido, se entiende. yo lo que le estoy pidiendo ahora es que me elija 1000, para que sea un poquito más entretenido, no tampoco, ¿no? ¿Entiendes? 1000 en este caso. Y replace true significa que yo elijo, por ejemplo, el 1. Ah, ya, elegí el 1. Lo devuelvo. ¿Sí? Porque si elijo 20 veces seguida, se me acabaron los números, ¿no? ¿Ok? Repito, aquí hay una aproximación un poquito más gruesa porque en realidad estamos midiendo tiempo y esto es una variable continua. Yo la estoy suponiendo como una variable discreta, del 1 al 20, ¿no? Es como si tengamos 20 bolitas, digamos, ¿no? En general. Pero es solamente para ilustrar cómo funciona el comando sample. Entonces, vamos a guardar en A y vamos a calcular el valor promedio de los valores sacados de A. Que eso sería como más o menos aproximadamente el valor promedio de los tiempos de espera. Si esto, Profe, ¿por qué del 1 al 20 y no del 0 al 20? toda la razón del mundo, perdón, gracias. Del 0 al 20, estamos apurados. Y es de 0 al 20. Correcto, no espero nada, 0 y 20 minutos, espero 20 minutos. Entonces ahí, nuevamente, por favor, nuevamente marcarse seed, A y el valor medio. Entonces me da un valor medio aproximadamente 10.009, que es casi 10 minutos. Entonces, justamente lo que hice fue tomar un sampleo y este es el valor empírico calculado de los valores promedios. ¿Cómo se calcula un valor empírico? Se calcula simplemente tomando todos los valores y sumándolos. ¿Qué pasó? ¿Aló? Disculpe, profe, tenía el micrófono prendido. Sorry. Ah, ya. Ok. ¿Profe? O sea, en realidad nos da 10.09 porque elegimos una muestra de 1000. ¿Se entendió? ¿Ok? Y todos deberíamos estar dando aproximadamente 10.09 si marcamos el 1, 2, 3. ¿Es así o no? Sí, profe. Sí, Okay. sí, sí. Si no hubiésemos marcado CSI 1, 2, 3, hay variaciones de 10, algo, 10,04, 10,4, etcétera, etcétera. Son distintos porque las muestras pueden ser distintas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esto es lo que calculamos nosotros, no es el valor exacto del valor promedio, es un valor empírico, es un valor que, ¿cómo se calculan los valores empíricos del valor promedio? Simplemente se suma todos los valores y se divide por el número total de valores que tenemos. Esa es la forma de calcular nosotros el promedio empíricamente. ¿Cuál es la diferencia entre un valor empírico calculado así y un valor teórico? El valor teórico es como lo hicimos en el ejercicio. Ya teníamos una función de distribución, lo colocábamos a una integral y a la integral resolvíamos entonces el valor. Entonces eso yo le llamo el valor del promedio. Eso le llamo el valor teórico y este es el valor empírico. Se supone que si nuestra muestra es de 10 millones, por ejemplo, una muestra muy grande,
va a haber una convergencia entre el valor empírico y el valor teórico. Eso es lo que nos dice la estadística. Entonces, simplemente el único objetivo de acá es mostrar que existe en general el valor empírico y el valor teórico calculado al valor promedio. Lo mismo existe para la varianza. Yo puedo calcular la varianza ahora teórica. Un segundito, voy a entrar acá, voy a calcular la varianza teórica. ¿Y cómo se calcula la varianza teórica? Simplemente es la varianza de X es el valor promedio entre la diferencia del valor menos el valor esperado al cuadrado. Eso es lo que es. Y si lo quiero calcular de forma continua, es simplemente tomando la función de distribución f de x del cuadrado de esta diferencia que hay entre el valor real o el valor de la observación y el valor esperado. ¿Okay? Por ejemplo, en nuestro ejercicio, esta es nuestra función de distribución, que ya lo habíamos dicho. Ya habíamos descubierto ya que el valor promedio era 10 minutos. Por lo tanto, la varianza, ¿cómo se puede calcular? Tomando la integral de menos infinito a infinito de x menos la esperanza con la función de distribución. Pero mi función de distribución es 1 partido por 20, que es la que reemplazo acá. Resuelvo la integral y me queda que tengo 33 y 1/3 de minutos de desviación estándar, disculpe, de varianza, y si le saco la raíz cuadrada, voy a tener 5.77 minutos aproximadamente de varianza. Ese es más o menos mi valor. Quiere decir que yo espero 10 minutos más o menos 5.77 minutos de varianza de acuerdo a la dispersión de los datos. Pero ese valor que acabo de calcular es un valor teórico. Podría haberlo calculado aquí también usando digamos, el valor empírico usando R. ¿Okay? No sé si me entiendo. Otra forma de calcular la varianza, uno puede desarrollar este cuadrado acá y obtener la siguiente fórmula, que es una fórmula muy importante. Entonces, a partir de ahora, solo para recordar, la varianza de X también se puede calcular como la esperanza de X al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. No sé si la esperanza es lo mismo que el valor medio, ¿no? Yo puedo calcular usando esta fórmula que está acá. Es decir, si yo quiero ir a R, esta fórmula es sencilla, da lo mismo, es el mismo valor. Esta es un poco más complicada de calcular, pero uno puede deducir que esta fórmula es importante. Entonces, como anotación importante hasta ahora es recordar esta fórmula de la varianza. ¿Sí? Eso es importante calcular. De hecho, no debería haber dado la varianza o la desviación estándar, no debe estar dando ¿cuánto? Disculpen, 5.77 minutos. Uno puede calcular empíricamente esto en R. Por ejemplo, si uno va a R, ya tenemos, recuerden que ya tenemos el valor promedio, ¿no? Bien, valor promedio. Pero yo puedo calcular la varianza haciendo lo siguiente, como el valor min, ¿no? Min de a cuadrado, ¿no? Usando la fórmula, menos el min, menos el cuadrado, menos el cuadrado de a, ¿no? ¿Se entiende, no? Y esto le va al cuadrado. Entonces es una fórmula empírica de calcular la varianza, en principio. Y a todo esto, para calcular la desviación estándar, podemos escribir simplemente la raíz cuadrada de esto, que sería SQRT, y podemos calcular este valor acá, ¿sí? Entonces haciendo esto nos debe dar... ¿Cuadrado? ¿Aló? ¿Cómo se hacía el cuadrado en Windows? Con el control, como encima del control debe haber como un gorrito, o en alguna parte ves como este símbolo que está acá, no sé cómo será el... A ver, voy a buscarlo. Creo que ya lo encontré. ¿Lo tienen o no? No. A ver. Ah, no, ¿Sí o no? Ahí sí, ahí me salió, ahí me salió. ¿Ahí salió? Ok. Sí. Bien, entonces, en todo caso, bueno, nos da 5.9 versus 5.77 o algo que nos daba el valor teórico. Y eso se debe a que nuestra muestra es chiquitita todavía, ¿no? Es una muestra pequeña de 1000, es una muestra pequeña en principio, ¿no? Entonces, según el teorema del límite central, uno a medida que tome una muestra muy grande, los valores van a converger hacia los valores teóricos de la distribución. Entonces, en todo caso, esto es una manera de calcular. Uno puede calcular simplemente una fórmula que tiene R, que es var, que permite calcular A, en vez de escribir la fórmula, esa es la varianza, y si yo le calculo es QRT delante, nos va a dar entonces la desviación estándar de una manera más cómoda, ¿sí? Que es lo mismo de arriba, con algún error numérico de tercer orden en principio, pero esta es más o menos la fórmula para calcular la desviación estándar. O,
Standard Deviation, creo que se escribe así, Standard Deviation de A, y nos va a dar directamente el número. Repito, esta es la fórmula para calcularlo. Esto básicamente, la varianza se puede calcular directamente usando VAR, y usando SD, que es Standard Deviation de A, puedo calcular la desviación estándar. Y nuevamente quiero llamar la atención sobre la diferencia que hay entre el valor teórico y el valor empírico. El valor empírico se calcula a partir de experimentos, como por ejemplo el muestreo que hice un muestreo de 0 a 20. Entonces ese es un valor empírico, un valor que calculé a partir de mi data. Entonces lo que uno sabe de estadística es hacer un modelado y hace funciones de distribuciones teóricas que más o menos nos sirven para entender la data, pero estas magnitudes que estamos calculando son empíricas a partir de la data. Y como este curso se refiere a datos, probablemente nosotros solamente estudiemos las distribuciones como una especie de modelos, más que en general seguir con ellos. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente ahora. Con eso terminamos el primer ejercicio, que es un poquito calcular varianza, promedio, o sea, valores medios y varianza y desviación estándar de una secuencia de números, y lo pusimos en el contexto de un problema de esperar un tren, por ejemplo. El segundo ejemplo que vamos a hacer ahora, si quieren podemos escribir este como ejemplo número 1, y ahora viene el ejemplo número 2 de trabajo, porque vamos a ver varios ejemplos donde pongámosle a este ejemplo 2, es que viene. Ejemplo 2. Y vamos a hacer ahora, voy a escribir arriba, perdón, el ejemplo 1, para que sigamos con un orden. Ejemplo 1 de arriba. Ok, vamos al ejemplo 2 ahora de trabajo del día de hoy. O sea, repito, primer ejemplo era entender tres o cuatro básicamente comandos de R, que es el sample, el means, la desviación estándar y la varianza, calculadas empíricamente a partir de un conjunto de números. Ya, esto lo fijamos. Segundo punto ahora, voy a llegar a la presentación nuevamente. Ok, vamos a la presentación. Primero lo que quiero recordar que R tiene una serie de funciones de distribuciones teóricas incorporadas ya. Ya no hay que... no hay que escribir la fórmula para cada una de estas distribuciones. Ya R tiene incorporadas algunas de ellas, algunos ejemplos las escribí acá, ¿no? Está la función beta, la binomial, la geométrica, la gamma, hipergeométrica, la normal, la de Poisson, la uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tengo ya estas funciones que están acá. ¿Qué es lo que quiere? En general, en algún momento lo vamos a ocupar, pero hoy vamos a ocupar fundamentalmente la normal. Y vamos a ocupar también la normal multivariada. O sea, esas dos normales vamos a trabajar. Entonces, por lo tanto, voy a enfocarme un poquito en la normal, ahora para poder entender. Una cosa que queremos entender de R, repito, esta presentación la tienen ustedes también dentro lo pueden ver después, ¿no? Si tienen algún tipo de preguntas, me van diciendo las preguntas, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que es importante ahora? ¿Qué es lo que quiero llamar la atención? También tenemos las distribuciones que ya nos empezamos a utilizar, la chi-square, la t-students, y adicionalmente otras que nos sirven para hacer pruebas. Pero esto es lo que me interesa ahora mostrarles, me interesa mucho que lo entiendan, es que cada función de esta, adicionalmente yo le puedo poner un prefijo delante. Si le pongo un prefijo t, por ejemplo, entonces voy a calcular la densidad de mi función. Es decir, por ejemplo, a ver si ¿qué es lo que? Recuerden que es una función de distribución normal, lo tengo por acá en alguna parte. Esta es mi función de distribución normal, ¿sí? Y esto yo es lo que le llamo mi función de densidad en particular. Aquí recuerden que esta es mi función de distribución. Si yo tomo un valor de la X, por ejemplo, 0, el valor 0, yo reemplazo el valor 0 acá, f de 0, ¿qué es lo que me daría f de 0? Todo lo que está acá es igual, supongamos que el valor mu es 0 también, ¿no? Que el valor promedio es 0. Recuerden que mu es el valor medio y sigma es el valor de la desviación estándar. Y voy a suponer que el valor medio es 0 por el momento, que esté estandarizada de esa manera. Si yo evalúo f de x en 0, el resultado, ¿qué es lo que va a dar? Me va a dar 1 partido por raíz de 2pi, si yo supongo que sigma es igual a 1 porque está estandarizado. Ese es el valor que yo le llamo valor de densidad de la función. Es el valor que obtiene la función al evaluar un punto. ¿Cómo se obtiene con R? Se obtiene simplemente colocando una D delante. El valor de la densidad. Si coloco X igual a 0, este sería el valor que nos arrojaría ese resultado.
que justamente es el valor de haber reemplazado en la función, por ejemplo, 0. Yo puedo reemplazar el número que quiera acá y me va a dar el valor de la función. Eso, para hacer eso, coloco un D delante. Si coloco P delante, devuelve el valor de la CDF, es decir, de la función acumulada, es decir, la probabilidad, el área bajo la curva de la función de distribución hasta ese punto en particular, hasta el valor de Q. Entonces, colocando un P delante, por ejemplo, si yo coloco valor Q igual a 0, si la función es normalizada, de hecho está normalizada en 0 y 1, es decir, valor medio 0 y sigma 1. Entonces, al colocar x igual a 0, acá en q igual a 0 me da 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque de la probabilidad, o el área bajo la curva, a la izquierda del 0 es 0,5 justamente. Si coloco 1.96, me va a dar entonces ese valor, 0.97 como valor, que es la probabilidad o el área bajo la curva hasta ese valor. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Importante entender esto porque después lo voy a ocupar ahora. Si coloco Q, me va a dar entonces el percentil o el cuantil, como le decimos acá. Por ejemplo, yo quiero que me dé el cuantil 95. Lo reemplazo acá y me da el resultado. Entonces, en vez de buscar en una tabla, en esas tablas famosas de Z, las tablas famosas Z, yo simplemente le digo, dame el valor Z 95, es decir, dame el percentil 95 y me arroja el valor. Entonces, eso lo tengo colocando una Q delante. Y el último valor es el R, que lo vamos a ocupar ahora, es random. ¿Qué significa random? Genérame números aleatorios a partir de la función de distribución y aquí le digo cuántos números quiero. Por ejemplo, si yo quiero que me genere 4 números, escribo rnorm, n igual a 4 y me da estos números aleatorios que provienen de una función de distribución 0,1. ¿Ok? Juguemos un poquito con este concepto ahora con R, de cómo voy a trabajar con R y cómo voy a generar números y voy a plotear esos números en una gráfica. ¿Sí? Entonces ese sería el segundo tipo de ejercicio. Entonces el ejercicio que vamos a hacer ahora es generemos números aleatorios que provengan de una función de distribución normal. Ese es mi ejercicio ahora. Entonces si quieren colocar un texto dentro del mismo R generando números aleatorios a partir de una función de distribución normal. Entonces regreso a R. Y voy hasta R acá. Y en el ejemplo 2 voy a hacer lo siguiente. Voy a generar un conjunto de datos, 2000 números, a partir de una función de distribución normal. Por ejemplo, puedo generar un data frames. Voy a llamarlo data frames. Y esta es la forma de generar el data frames que yo quiero. Data.frames. Donde la primera variable va a ser generada, x1 por ejemplo, va a ser generada por una normal, x normal, y voy a generar 2000 valores para ellas. 2000 valores para ellas. Voy a generar una segunda variable x2 que va a provenir de una normal también, rnorm, rnorm, y voy a generar 2000 valores para ella también. ¿Ok? Con esto genero un data frames que si yo hago, por ejemplo, head del data frames de DF, voy a tener números aleatorios generados a partir de una función de distribución normal. 2000, si yo el número de filas ahora que voy a tener. Entonces, con eso me armé una especie de conjunto de datos ficticios que provienen de una función de distribución normal y con el cual quiero, por ejemplo, graficarlos, por ejemplo. Voy a graficar los valores. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar, voy a usar, tendría que cargar la librería, ¿no? Library, voy a cargar la librería ggplot 2 para poder graficar. Y voy a usar entonces ggplot para graficar. ggplot de la data df. ¿Okay? Lo que voy a graficar son puntos ahora. Voy a tirar puntos ahora, que es lo que se llama un diagrama de dispersión, ¿no? Entonces podemos escribir, por ejemplo, aesthetic para indicar quién es la X. La X va a ser para mí X1. Y mi Y va a ser igual a la X2 para que me dé un gráfico. Y lo que yo quiero graficar a partir de acá son puntos. Entonces escribo getOnPoint. Entonces escribo getOnPoint. No escribo nada, pero puedo escribir el color que quiera. Color igual a blue, por ejemplo. Por cierto, hay una página, no sé si... Esta página que acabo de colocar aquí en Vente, ustedes pueden colocar acá, a ver un segundo, la puedo colocar en el chat. Es una página para bajar códigos de
se las mando para que si ustedes quieren. Por ejemplo, si yo quiero reemplazar aquí por un código de tipo hexadecimal, puedo buscar en ese sitio colores para ir cambiando los colores para no sea fome siempre blue o red, que es el que uso yo. Se pueden cambiarlo aquí por el código que usted quiera, ¿sí? Bien, entonces visiten la página si quieren verlo para que funcione. Entonces, ¿qué hago con esto? Genero una gráfica de 2000 puntos. ¿Ok? ¿Se ve la gráfica? ¿Les obtuvieron la gráfica, sí o no? Sí, profe. Bien, primera observación que uno puede a partir de la gráfica de puntos. A ver, siempre que todo lo que hemos hecho hasta el momento con la data es simplemente representar los datos o visualizarlos usando un diagrama de dispersión, un diagrama de cajas, podemos hacer un diagrama de violín, un diagrama de barra, hacer distintos tipos de diagramas. El objetivo ahora es que nosotros inventamos una data, la inventamos usando datos a partir de una distribución normal. Y me gustaría llamar la atención sobre esa data en particular. Esto que acabamos de dibujar se llama diagrama de dispersión, ¿no? Que es simplemente colocar puntos. Es decir, puntos, en este caso tendríamos un par de puntos que es X1 y X2, entonces los puntos los colocamos en general. ¿Qué es lo que podemos decir a partir de estos puntos? Primero, ¿dónde se concentran más los puntos acá? Ustedes ven que están casi en el cero, ¿no? Y eso se debe a que nosotros generamos los puntos a partir de una distribución normal que está estandarizada, que tiene valor promedio 0. Y si uno imagina 3D, dimensionalidad 3D, lo que debería haber es una especie de campana hacia arriba, es decir, como si saliera fuera de la pantalla, una especie de campana que corresponde a la campana bidimensional que tratamos de dibujar la clase pasada. Entonces, hacia arriba, la altura de esa campana representa la probabilidad de encontrar puntos en esa zona. Por lo tanto, en esta zona como que se concentran más los puntos. Esa es la primera observación. ¿Okay? La segunda observación es que los puntos están teniendo una forma media como circular, ¿no? O sea, se va generando un círculo en particular. Si hubiésemos generado, no sé, B de 2000, 20.000 puntos, la nube se va haciendo cada vez más circular porque se va llenando de puntos, ¿no? Entonces, cuando uno observa un diagrama de dispersión y se da cuenta de que hay una especie de círculo, uno puede decir que las variables son no correlacionadas, no hay covarianza entre las variables. Entonces, me interesa entonces un concepto importante que tienen que recordar, no sé si lo recuerdan, que es la correlación entre las variables. Por ejemplo, si yo quiero calcular la correlación en R entre esas dos variables, llamaría, por ejemplo, df, signo de peso x1, y la correlaciono con df, signo de peso x2. Y vamos a redondear para que no nos dé un número, escribo round delante, para que me dé con coma 1. ¿Ok? Cuando hago esto, perdón, ¿dónde está la correlación? Es core, no es core con doble R, es solamente core. Ya, me da exactamente que la correlación es 0. ¿Y por qué 0? Porque básicamente fue obtenida a partir de dos funciones de distribuciones normales independientes. Es decir, los números aleatorios elegidos a partir de R-norm para la X1 fue un proceso independiente del que hicimos para elegir X2. Por lo tanto, son dos procesos y dos variables que no están correlacionadas. Entonces, número 1, yo me fijo en la gráfica y me doy cuenta de que se está armando una nube circular. Eso ya me está indicando de que mi variable no están correlacionadas. Y número 2, si yo quiero verdaderamente calcularlo, calculo la correlación. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? No sé si ustedes, y me pueden explicar un poquito, si alguien conoce la diferencia entre la correlación y la covarianza. ¿Se acuerdan? ¿Escucharon eso alguna vez en la clase o no? Las clases de estadística, covarianza y correlación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Alguien alguna idea? ¿Cualquier cosa? O por último, no sé, también es permitido, solamente para poder tener un feedback de cómo explicarlo. Pero fue una pregunta Dale. antes de eso. Sí, sí. Que había dicho usted cuando veíamos la gráfica así como circular, que no podíamos determinar la correlación, por lo tanto, hacíamos... No. La gráfica, fíjense que la gráfica no tiene una tendencia. ¿En qué sentido? Que supongamos que exista, y eso lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer en el próximo gráfico que vamos a trabajar. Supongamos que existe una relación entre X1 y X2, cualquiera sea esta. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, si X1 aumenta, X2 también aumenta.
Por ejemplo, eso sería una correlación positiva. Pero si la gráfica me da circular, como la que estamos viendo ahora, es decir, los puntos no tienen una tendencia, están todos, la única tendencia que hay es que en el centro se acumula más, pero básicamente se va armando una especie de círculo. Si uno tiene más puntos y va disparando más puntos sobre la gráfica, se va armando un círculo. Eso lo que me dice es que no hay una relación, o la palabra correcta es, no hay una correlación entre la variable x1 y x2. Para que existiera, la gráfica debería tener una forma de elipse. ¿Sí? ¿Por qué? O una forma de elipse en cualquier sentido, o para un lado o para el otro. Porque si tiene Claro, una elipse, función. me está diciendo que si la X en el eje horizontal aumenta, entonces en el eje vertical también aumenta, o viceversa, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, repito, entiendo. la primera cosa que uno va a hacer con la data es hacer un diagrama de dispersión, cuando se pueda, evidentemente, y verificar con ese diagrama de dispersión, solamente de mirarlo, que no hay una correlación visible entre una variable y la otra. Para hacer esto matemático, entonces uno lo que hace es calcular directamente la correlación entre las variables. ¿Ok? No sé si respondí. Sí, perfecto, profe. Muchas gracias. La pregunta que yo les hacía ahora es que si ustedes conocían la diferencia que existe entre covarianza y correlación. La covarianza es cómo varían conjuntamente dos variables, según yo, y la correlación es la relación que existe. Además que la correlación está estandarizada y la covarianza no. Eso Exactamente. era como Básicamente, lo que lo acaba de que decir es sabía. correcto. Lo que quiere decir es que la correlación es justamente la covarianza normalizada. Ok, déjenme antes de hacer el gráfico que voy a hacer ahora, de que es recordar un par de cosas en la presentación. Voy a irme a la presentación. Yo lo que hicimos fue generar 2000 valores a partir de esto y debe tenerse lo que les decía una especie de círculo, como este aproximadamente, ¿no? Nosotros lo dibujamos de azul, básicamente, ¿no? Acá era recordar el valor esperado, que ya lo hicimos, recordar la varianza, que ya lo hicimos, que era la idea fundamental, una fórmula que debemos tener en mente de cómo se calcula la varianza de mejor manera. Adicionalmente, antes de hacer más gráfica y volver al problema de la covarianza, quería recordar unas propiedades que ustedes deberían de dominar de estadística, que básicamente son las propiedades del valor esperado y el valor y la varianza. En particular, el valor esperado de un número es el mismo número. El valor esperado de una variable aleatoria multiplicado por un número, el número lo puedo sacar fuera de la operación esperanza. De una suma puedo hacerla como la esperanza de un número más un número multiplicado por x, lo puedo calcular así. Y la esperanza de la suma de dos números es la suma de las esperanzas. El caso de la varianza de un número es 0, por supuesto, ¿no? Un número no varía. El b no sale como b hacia afuera de la varianza y sale como b al cuadrado, ¿ok? Y es lo mismo para esto. Entonces, esas son operaciones que uno debe recordar y uno, por supuesto, ustedes lo tienen esto arriba en Canvas, que si quieren recordar esas operaciones, las pueden tomar de acá nuevamente, ¿ok? Quiero avanzar un poquitito para explicar justamente lo de la covarianza, que es lo que vamos a trabajar ahora. Como bien me decías antes, la covarianza entre dos variables aleatorias es justamente el valor esperado de las diferencias que tienen cada una, del producto de las diferencias que tienen cada una de esas variables entre el valor observado y su correspondiente esperanza matemática. Entonces, lo que me dice la covarianza es cómo estas diferencias de alguna forma covarían conjuntamente, y eso se hace con producto. Si las dos variables son independientes, esta esperanza se divide en el producto de las dos. Son independientes, cada una varía en su propio ritmo y no tiene nada que ver con la otra, en principio. Entonces, esta es la fórmula de cálculo de la covarianza. Ahora, yo quiero extender esto a suponer que estas dos variables x, y, en realidad son un vector, son como dos variables y las puedo colgar en forma de una columna que sea x, y. Entonces, si yo calculo la esperanza, el valor esperado de x, y, es lo mismo que calcular el valor, tener un vector de columna donde tengo la esperanza arriba de x y la esperanza abajo de y la y. Es decir, esta es la definición, lo que estoy escribiendo acá es justamente, o sea, lo que escribo en esta fórmula es la definición, esa es la definición de lo que es el valor esperado de un vector. Esto que está acá yo le llamo, es un vector
de variables aleatorias. ¿Cómo se calcula la covarianza de ese vector? La covarianza de ese vector. Bueno, la covarianza de un vector se va a calcular formando una matriz que a partir de ahora la voy a llamar matriz de covarianza, que consiste en hacer todas las combinaciones de covarianza posibles, ¿no? Sería la covarianza de X consigo mismo, la covarianza de XY, la varianza de YX, la covarianza de YX y la covarianza de Y con Y. ¿Okay? Pero observen que por definición, esta covarianza, ¿qué significa la covarianza de X con X misma? ¿No? Según la fórmula que tenemos aquí arriba, sería lo mismo que colocar una X acá y una X acá, ¿no? Y eso nos daría ¿qué cosa? Justamente esto es lo mismo que decir la varianza de X, si se fijan, ¿no? Cuando yo calcule la covarianza de la variable con ella misma, eso se llama varianza. Y cuando yo la calcule con otra variable, se llama covarianza. Entonces, por eso lo escribimos así como sigma cuadrado X y sigma cuadrado Y. Y este rho que está acá es para simplemente diferenciar o mostrar que esto es una matriz simétrica, que la covarianza de X con Y es lo mismo que la covarianza de Y con Y. Es decir, esta matriz de covarianza, que a partir de ahora yo lo voy a llamar S, que lo vamos a hacer ahora como S dentro de R, o hay veces lo voy a llamar sigma. Sigma para mí es la covarianza teórica, la que yo calculé a partir de mi función de distribución, y S la voy a calcular a partir de R, es decir, empíricamente a partir de la data. Y eso lo voy a mostrar ahora. Si yo puedo calcular ahora una matriz de covarianza teórica, si yo conozco mi función de distribución, y voy a calcular mi matriz mi covarianza empírica, o mi matriz de covarianza empírica a partir de la data. Lo que estoy tratando de indicar es que estas fórmulas de esperanza, etcétera, si yo conozco mi distribución, yo puedo calcular todo esto fácilmente, porque yo sé calcular las esperanzas. Por ejemplo, usando una integral o usando una sumatoria, puedo calcular los valores esperados. Por lo tanto, esta covarianza se puede calcular de manera teórica o se puede calcular de manera empírica. Por lo general, nosotros la vamos a calcular de manera empírica, es decir, a partir de los datos vamos a hacer el cálculo. Y eso es lo que quiero mostrar ahora en un minuto más, ¿ok? Entonces, propiedades que tiene la covarianza, en particular, son las siguientes, ¿no? La covarianza, como les decía, es simétrica, es decir, la covarianza de XY es lo mismo que la covarianza de YX. La covarianza de XX es lo que yo le llamo la varianza, porque es la covarianza de X consigo mismo. La covarianza de esta suma, básicamente yo puedo sacar, recuerden que la varianza de los números no me importa, yo puedo hacer la multiplicación adentro, y básicamente es lo mismo que sacar AC, que son los coeficientes de A y de C afuera multiplicados. Y la otra cosa que yo tengo es que la covarianza de XY también se puede calcular usando una fórmula más simplificada, que es esta, que es el valor esperado del producto de las variables menos el producto de los valores esperados de las variables. Un trabalengua, ¿no? Y acá yo puedo definir entonces un nuevo tipo de función de distribución, que es una función de distribución bivariada para calcular este valor esperado. En el caso continuo, esto se hace con forma disculpen, en el caso continuo es una integral y en el caso discreto se hace con una tabla de contingencia donde P y J se calcula a partir de una tabla de dos variables en particular. Bien, entonces, si la covarianza es igual a 0, yo puedo decir que mis variables, es decir, al revés, si mis variables son independientes, mi covarianza es 0. Y la varianza de la suma o resta de variables es igual a la suma de las varianzas más o menos 2 veces la covarianza que hay entre ellas. Nuevamente, estas propiedades ustedes las tienen acá y las vamos a ocupar. Y por favor recuérdenlas, no son difíciles de recordar, pero si cualquier cosa pueden tener la presentación y pueden bajarla también, ¿ok? Bien, basado en esto voy a definir ahora un nuevo tipo de distribución, básicamente. Se llama distribución normal multivariada, ¿ok? Esta es la fórmula para calcular la función de distribución, se parece un poquito a la función de distribución, digamos que teníamos antes univaluada, pero hay unas grandes diferencias. La primera diferencia es que ahora esta X en realidad es un vector. Es un vector de variables que tiene la forma x1 hasta xp, básicamente. Mu es un vector también. Voy a escribirlo aquí al lado, a ver si me da espacio acá o no el tema, un segundo. Que también está formado por todos los valores esperados, mu1, mu2, etcétera, hasta mu p. Y para mí, por supuesto, P es el número de variables que tengo. P es el número de variables. Ese es el número de variables que tengo en particular. Entonces, sigma, ¿qué cosa es este sigma dentro de este valor?
Sigma simplemente es mi matriz de covarianza, aquí está, matriz de covarianza en principio. Entonces, la varianza se puede calcular, pero ahora usando la misma fórmula, pero aquí coloco transpuesta, porque es el producto de una cosa de dos vectores. Estos son dos vectores y tengo que hacer el producto de vectores. Y la normal ahora se escribe agregándole un índice debajo que es P para indicar que es una normal de P variables. Es decir, ya no es una distribución normal de una variable. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que debo pasarle a mi función de distribución? Le debo pasar el vector de valores medios y debo pasarle la matriz de covarianza. Y la matriz de covarianza la calculo usando la fórmula de arriba para cada una de las variables. Esto es lo que se llama, esta variable básicamente es un vector que se distribuye de esta manera. O sea, primera cosa, puede ser asustadizo al principio de la fórmula. La gran cosa que tengo que decirles es que esto ya está incorporado dentro de R y por lo tanto vamos a ocupar un paquete que la tiene incorporada. Hay un paquete que justamente lo único que hace es definir esta función. Entonces esto es lo que voy a hacer ahora en un minuto. ¿Me está siguiendo o no? Está un poco densa, me imagino. ¿Okay? Pero Sí, poco a poco bien. vamos a ir entendiendo. Chicos, antes de trabajar con la matriz, con esta función de distribución, quiero hacer unos recordatorios de matriz, de operaciones con matrices, pero usando R. ¿Por qué? Porque justamente esta función de distribución requiere que yo le pase una matriz a mi función y yo le pase un vector a mi función para generar números aleatorios, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la idea es, el ejercicio que viene ahora es simplemente matrices. Voy a colocar un par de ejercicios con matrices y les muestro con R cómo funcionan las matrices. Entonces, por favor, vayamos a R y antes de introducir la función distribución normal multivariada para la que requiero matrices, voy a explicar cómo se introduce la matriz en R. ¿Ok? Vayamos a R entonces. Cualquier cosa me interrumpen, me preguntan. Yo sé que es denso el tema, pero a la larga uno se va a acostumbrar y es relativamente sencillo. No es para nada complejo y además R lo resuelve todo por nosotros. Esa es la gran gracia que tiene. Entonces, el ejercicio que viene ahora yo lo llamaría entonces matrices, que es como un preliminar. Matrices, hagamos algunas operaciones con matrices que yo necesito que ustedes que dominen para poder trabajar aquí con lo que viene. Entonces, primero, ¿cómo defino una matriz en R? Primero vamos a definir una matriz A, y la forma de hacerlo hay distintas maneras. La que yo más ocupo es decir simplemente que yo quiero que me dé una matriz, por ejemplo, matrix, así, y le introduzco, voy a hacer una matriz de 3×3, entonces voy a elegir 9 números en una lista. Las listas en R se introduce usando C con paréntesis. Entonces voy a colocar 9 números ahí, y a esos 9 números les voy a dar una forma de matriz. Entonces los números que le voy a agregar, por ejemplo, son 0, 1, 3, menos 1, 0, 4, 1, 1, 1, 0. Di 9 números a partir de esto. Yo a partir de esto quiero construir una matriz que tenga 3 filas. O sea, una fila 1, fila 2 y fila 3. ¿Ok? Y voy a escribir en row igual a 3. Ese es el número de filas que yo quiero que tenga. No tengo que darle el número de columnas. ¿Por qué? Porque si yo tengo 9 números y yo quiero que me dé 3 filas, la única opción que le queda es, si yo no le aclaro, a menos que yo quiera una matriz de otras dimensiones, él va a intentar hacerte una matriz cuadrada. Si no, si le falta el número, te va a dar un error. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es A, y tengo un problema, justamente lo que les dije, que parece que no escribí 9 números. A ver si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y hice un número de más. Repito, 0, 1, 3, menos 1, 0, 4, hay un 1 de más, ¿sí? Por favor, quite un 1 para que me dé ese 1 que está ahí. Entonces ahora sí, y si yo llamo la matriz A, esta va a ser la matriz. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo se construye la matriz? Sí, profe, se entiende. Muy bien. Sí, profe. Observen una cosa que quiero llamarle la atención de cómo se construyó. ¿Qué es lo que hizo esta matriz?
esta matriz tomó, disculpen, esta operación, tomó 0, 1, 3 y los colgó. Fíjense que colgó 0, 1, 3. Después que terminó de llenar la primera columna, entonces tomó la otra, menos 1, 0, 4, y la llenó. Y después hizo el 1, 1, 0. Pero yo puedo hacer lo siguiente. Lo que va tomando es como llenando, es como, ¿qué tal si yo escribo así by row ahora? Que lo llene, en vez de llenar por columna, a ver si, un segundo, segundo. Observe la diferencia que yo quiero que haga, que lo haga por fila ahora. ¿Qué significa el llenado por fila? Llenado por fila lo que hizo fue, en vez de rellenar la primera columna, después la segunda columna, la tercera columna, ahora lo que quiero es que llene por fila. Quiere decir que 0, 1, 3 fue mi primera fila. Menos 1, 0, 4 lo llenó menos 1, 0, 4. Y 1, 1, 1 lo llenó después con la otra fila. Es decir, tengo dos formas para rellenar la matriz. Si no le coloco la opción by row igual a true, por defecto lo que va a rellenar es por columna. Todos los números que uno va poniendo rellena por columna. ¿Se entiende o no? Entonces, esto es importante porque después si uno quiere hacer una matriz y quiere que esté en la forma que uno quiere que esté, tiene que aclarar si yo la quiero que me la rellene por fila o me la rellene por columna. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué operaciones puedo hacer con A? Bueno, puedo calcular la transpuesta de A. ¿Sí? Puedo calcular, y la transpuesta se hace con TA. Entonces, haciendo esto, obtengo la transpuesta de A, básicamente, ¿no? Bien, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Ya, ok. Puedo calcular el determinante de A. Se calcula como el determinante de esta manera. El determinante me da 1. ¿Ok? Eso es, puedo saber las dimensiones que tiene A. Le puedo pedir, ¿qué dimensiones tiene A? Me dice que es una dimensión de 3×3. Puedo acceder a cualquiera de los índices que tiene A, haciendo 1,1, por ejemplo, me va a dar el primer valor. Por decir algo, lo puedo tener, no sé, 1,2 y me va a dar segundo valor y así sucesivamente, ¿no? Lo puedo acceder con índice a cualquiera de los valores que están ahí, ¿no? Solo para aclarar, puedo aclarar que tengo, ¿de qué tipo de objeto es A? Me dice que es un objeto de tipo matriz también, porque hay objetos que yo quiero saber. Recuerden que esto es programación orientada a objetos, quiere decir que cada objeto viene con un conjunto de funciones que solo están asociadas a ese objeto. ¿Ok? Ahora viene una cosa extraña. Por ejemplo, si yo quiero calcular el inverso de esta matriz, es un poco extraño la fórmula de hacerlo, pero este es el inverso. El inverso vamos a definirlo, no sé, llamémosle A inverso, así. Ese es un nombre que le puse, ese es el nombre. Puede haber una otra letra, pero llamémosle A inverso. Bueno, se escribe un comando así, solve A. Ese es el inverso de la matriz. Es ciertamente raro, pero bueno. Solve, ¿para qué sirve? Para hallar el inverso de la matriz. Y eso proviene del hecho de que lo que está haciendo R es resolver un sistema lineal de ecuaciones. Por eso se escribe solve. O sea, está resolviendo un sistema lineal para hallar la inversa de la matriz. ¿Okay? No sé si es importante recordar eso, tenerlo claro. ¿Okay? Por ejemplo, imagínense que yo quiero definir una matriz diagonal cualquiera, que tenga, por ejemplo, 1 y 2 en la diagonal, un 1 y un 2 y el resto 0. Bueno, yo puedo hacer lo siguiente, diagonal, es decir, mi matriz, y voy a escribir C, que es una lista, le voy a dar 0 y 1, 0,1. Entonces, con esto puedo generar una matriz, porque find diagonal, me falta la A, y eso es. Y escribí 0 y 1, debería escribir, por ejemplo, 1 y 2, para hacerlo mejor. 1 y 1, déjenmelo 1 y 1. Entonces, básicamente observen la forma de que yo construyo una matriz diagonal. Dentro coloco una lista de números que yo quiero que aparezcan en la diagonal y después le pido que me dé la diagonal. ¿Ok? Bien, vamos a generar una nueva matriz ahora, por ejemplo, ¿qué tal si voy a generar una matriz B ahora? Una nueva. De esta manera. Matrix, voy a generarla y voy a colocar C, menos 1, 1, 3, 4, 5, 0. ¿Ok? Y tengo una matriz B. Y hay un error. Por Dios, que estoy rápido yo cometiendo errores. Ya, B matriz. Entonces, si hago la matriz B, me da esto. Ups, está malo. Porque no le aclaré qué cosa. Voy a tomar un número de columnas igual a 2. Y con esto defino mi matriz B de esta manera. ¿Ok? Definamos una matriz. ¿Cuáles son las dimensiones de esta matriz? Ahí lo sabemos, pero bueno,
supongamos que yo quiero ver las dimensiones. Una dimensión de 3 por 2. Por lo tanto, yo puedo hacer la multiplicación de la matriz A por la matriz B. Voy a hacer la multiplicación de matrices A por B. ¿Cómo se hace una multiplicación en R? Bueno, voy a tomar la matriz A, y esta es la multiplicación. No se hace un asterisco, sino que se hace el asterisco, pero rodeado por signo de porcentaje. Entonces, el producto matricial se va a escribir así. Disculpen, aquí adentro es un asterisco. Este es el símbolo tiene que verse como algo completo, no es como 3 símbolos, sino un solo símbolo que está compuesto por el asterisco que está empalmado por 2 signos de porcentaje. Entonces, básicamente ahí tengo el producto, y ese es el producto de las dos matrices A por B. Aprovechemos y multipliquemos A multiplicado por A inverso, ¿no? Es decir, multipliquemos por A inverso. Y eso debería dar la matriz de identidad, ¿no? Ups. ¿Cómo le llamamos? Arriba. A No lo corrió. No lo calculé, corrió. disculpe, no lo calculé. Ahí lo calculo y ahora sí lo calculo. Y ahora sí me da la matriz de identidad. Lo que pasa es que arriba lo escribí, pero no lo llamé, digamos, ¿no? Entonces, si quiero llamar A inverso acá, me va a dar el valor de la matriz. Esta es la matriz inversa. Y yo multipliqué la matriz A por la matriz inversa y me tendría que dar entonces la matriz de identidad. ¿Ok? ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Hay un tema que me interesa muchísimo ahora. Estas son las propiedades elementales que tiene una matriz. Yo puedo sumar dos matrices, puedo restarla y ahí no hay ningún problema. Puedo hacer las mismas cosas en general. Pero ahora, definamos una nueva matriz ahora y sobre esa matriz quiero llamar la atención. C es igual, definamos una nueva matriz ahora, matrix, voy a llamarla. C, voy a agregarle 3, va a ser 13, menos 4, 2, menos 4, 13, menos 2, 2, o sea, menos 2, 2, 2, menos 2, 10. Y le voy a pedir que el número de filas sea igual a 3. ¿Ok? Y si llamo a C, debería ser algo como esto. ¿Ok? Veamos si eso es... por favor, llenen esa matriz entonces para poder hacer un cálculo ahora. Necesito refrescar una... ¿Está bien? Ya, me dicen cuando tenga la matriz C lista. ¿La tienen lista? Listo, profe. Muy bien, estupendo. Observen, la matriz C tiene una característica interesante y observen que la matriz es una matriz simétrica. ¿Sí? Y además tiene otra característica importante que no sé si recordarán de álgebra lineal, por esto va a ser una matriz que se llama una matriz definida positiva. Yo les recuerdo, si no lo saben, si no recuerdan el tema, que una matriz es definida positiva si todos sus valores propios son positivos. Entonces lo que vamos a hacer es calcular los valores propios y los vectores propios de la matriz C en particular. Entonces, ¿cómo se hace esto en R? No sé si recordarán de... Profe. ¿Aló? Sí, me salió un error. ¿En cuál parte? Me sale error in C. Objeto no encontrado. Tienes que haber cargado bien esto arriba. Tiene que hacerlo tal cual. A ver, no hay problema. A ver si lo mando por el chat para que haya algunas cosas que puedo mandar por el chat para poder avanzar, porque en realidad no son de... Ahí. Pueden copiar la matriz directamente en C. Esa matriz, para que la tengan lista todos si no lo han alcanzado a hacer. Y llamen a C. Pero C con mayúsculas. ¿Cómo se llamaba, perdón, profesor, el tipo de matriz cuando todos sus valores propios son positivos? ¿Cómo se llama? Se llama definida positiva. Matriz definida positiva, ya, gracias. Definida positiva. Es una matriz definida positiva. Ahora, ¿cuál es la gracia de la matriz definida positiva? Bueno, esa es la definición, que tengan todos sus valores propios positivos. Veamos entonces cómo se calculan los valores propios. Ustedes pueden ver también dentro de Canvas, yo les dejé un video de cómo se calcula a mano los valores propios y vectores propios de una matriz de 2×2, porque era como más sencillo, era lo que quería apurarme. Pero era para recordar algún tema de álgebra para saber de qué estamos hablando. O sea, acá lo más importante que necesito ahora para poder trabajar en lo que viene es que ustedes sepan
qué son los valores propios y los vectores propios. Es importante porque lo vamos a emplear muchísimo a partir de ahora. ¿Ok? Entonces, primera cosa, ¿cómo se calcula? Muy sencillo. Se escribe así, Eigen. Eigen, que significa propio en alemán, ¿no? Ok, voy a guardar Eigen en L, por ejemplo. Llamémosle L, el nombre que le ponga acá da lo mismo, de C. Entonces, ¿qué es lo que hace Eigen o Eigen? Guardó en L dos cosas. Dos cosas. ¿Cómo yo sé lo que está guardado en L? Bueno, escribo L, un signo de peso, me dice que son los valores, values. Eso me da los valores propios. ¿Quiénes son los valores propios? 18, 9 y 9. Entonces ya me fijo que mi matriz C es una matriz definida positiva porque tiene todos mis valores propios positivos. ¿Ok? O sea, mis valores propios. ¿Cómo lo calculo ahora los vectores propios? Ustedes recuerdan de álgebra lineal que por cada valor propio yo tengo un vector propio asociado. ¿Sí? Eso estoy suponiendo de que esto está fresco, que por último lo saben. Si no lo saben, entonces les recomiendo que vean el video que dice justamente valor y vector propio. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quiero hallar los vectores propios asociados, escribo vectors ahora, ¿no? L vectors. Y me va a dar una matriz. ¿Qué significa esa matriz? El vector está colgado, el vector propio está colgado, y ese vector propio que está aquí, la primera columna corresponde al primer vector propio que está asociado a 18. El segundo vector propio que está colgado está asociado a 9 y este otro vector está asociado al 9. ¿Ok? Entonces tengo los tres vectores propios que están colgados. Entonces, ¿qué es lo que hace el comando Eigen? Me devuelve los valores propios y los vectores propios. ¿Ok? Ahora, hay un teorema importante que vamos a ver después. Voy a parar por un momentito en los ejemplos con matrices. Ya saben a partir de ahora cómo multiplicar matrices, hallar la inversa de las matrices. Puedo calcular los valores y vectores propios de las matrices. En principio, calcular su dimensión, definir una diagonal. Y esas cosas las deben de tener más o menos claras para poder jugar con lo que viene ahora. ¿Okay? Bien, ya yo sé cómo introducir la matriz entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Tratar de definir una función de distribución binomial usando matrices, porque yo necesito definir una matriz de covarianza, y la matriz de covarianza la voy a definir a partir de la data. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer ahora. Se ve como raro y difícil, pero no es difícil para nada y se van a dar cuenta que es muy trivial todo lo que viene ahora porque R ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Función de distribución binomial. Función de distribución binomial. Quiero recordar una cosa, nada más llama la atención, que lo que más me interesa ahora es que el objeto más importante a partir de ahora es mi matriz de covarianza. Y yo voy a trabajar con él como si hubiese trabajado con álgebra lineal. O sea, necesito calcular los valores propios de esa matriz, necesito hacer muchas cosas con esa matriz. Por tanto, todo lo que hicimos ahora con matrices, el único objeto es poder trabajar con la función con la matriz de covarianza. ¿Okay? Bien, en particular lo que voy a hacer ahora es definir una función de distribución binomial, disculpe, binomial no, binormal, o sea, de normal bivariado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a definir set-sit, aunque ya lo tenemos definido arriba, basta con una vez, pero es para llamarle la atención de que como vamos a trabajar empíricamente y vamos a tomar muestras, mejor es colocar todos el mismo número. Repito, no lo necesito ahora porque ya todo lo hicimos la primera vez, basta una vez y ya todos vamos a tener el mismo. Esto es para tener ideas. Vamos a decir una matriz de ahora. Primero, n va a indicarme que voy a generar 2000 números. Ah, perdón. Antes de hacer esto, necesito que ustedes descarguen, si no lo tienen, yo lo voy a escribir aquí, library. ¿Por qué? Porque, repito, les decía que había un paquete de programa que se llama Multivariate Norm, ¿ok? Que el único objeto que tiene este paquete es construir esa matriz, esa función de distribución que yo le había mostrado en la presentación. Es lo único objetivo que hace este paquete. Si no lo tienen, por favor, descárguenlo rápidamente, ¿no? ¿Ok? Perdón, me falta una T en alguna parte. MB, no una R, es una T. Por favor, MBT. Ya, entonces necesito MBT norm, de multivariate T, no sé por qué, norm. ¿Ok? Este es el paquete que necesitan descargar. Install package
mbtnorm y después llamarlo con Creo que lo la... hicimos la clase pasada, profe. Ok, fantástico. En la clase pasada ya empezamos a hacerlo con eso. Si no alcanzaron, lo hacen ahora. Bien, repito, el único objeto es tener esa función de distribución. N, voy a llamar al número de valores que yo voy a cambiar el N después, pero en realidad voy a generar los mismos 2000 valores que habíamos generado ahora, pero con una nueva función de distribución. Con una función de distribución explícitamente multivariada. ¿Ok? Vamos a generar 2000. Y quiero hacer el mismo diagrama de dispersión que había hecho antes, pero con esta función. Voy a generar, ¿qué son los parámetros que tengo que darle a mi función? Tengo que darle un vector de valores medios. En vez de darle un número que antes, no sé si le aclaré bien, pero ¿cuáles son los parámetros de la función normal, de la distribución normal? Dos parámetros tiene. Uno es el valor medio y la varianza. Pero ahora, como estamos hablando de dos valores, tengo que darle un vector de valores medios y por lo tanto introduzco un vector de valores medios, por ejemplo, 0,0. Eso dice que si yo tuviese dos variables x y y, el valor promedio de x es 0 y el valor promedio de y es 0 y eso lo convierto en un vector, x y y. ¿Okay? Ese sería mi valor. Y adicionalmente voy a definir un ρ, que es, no sé si recuerdan la matriz que habíamos puesto, que teníamos una matriz de 2×2, donde en la primera parte teníamos la varianza de x, la varianza de y, y en la diagonal teníamos ρ, y ese ρ es un número, que es básicamente la covarianza. Entonces, ρ vamos a llamar primeramente 0.8. Pongámosle 0.8 por el momento. ¿Ya? Y con eso voy a definir una matriz que le voy a llamar sigma, o sig, es un nombre que le pongo, que va a ser una matrix. Y C, voy a definir una matriz 1. Rho voy a hacerlo con H para que se vea como bien, para que no sea Rho, es un Rho griego. Entonces voy a escribirlo así, voy a escribir Rho, coma, el próximo va a ser Rho, coma 1. Y voy a pedirle que el número de fila en row sea igual a 2. Y con eso defino una matriz igual a 2, que sea una matriz entonces. Oye, Rho no está porque no lo cargué, entonces ahora sí. ¿Ya listo? Entonces el mu también lo voy a cargar. Eso sería. Es decir, si veamos sigma, voy a tener una matriz así. ¿Esa matriz qué significa? 1 significa la varianza de x, es decir, la covarianza de x con x. 0,8 es la covarianza de x con y. El 0,8 de abajo es la covarianza de y con x, y el 1 que está debajo es la covarianza de y consigo mismo. Y con eso defino una matriz sigma. Bien, ahora si yo encargué este paquete de programa, ahora yo puedo generar ahora una función, vamos a generar nr, un número, r por aleatorio, n random, y la función es rmbnorm. Voy a generar, le voy a pasar el n, que es el número de veces. A ver, aclaro una cosita importante. La función realmente se llama mbnorm, pero el prefijo que le pongo delante es r para que me genere números aleatorios. Si le hubiese dado una d, me hubiese dado el valor de la función en particular. Si le hubiera dado un q, me da un valor de tipo el cuantil. Y si le coloco p, me da la función acumulada de probabilidad. Entonces, si yo coloco un R, me va a dar números aleatorios. ¿Cuántos números aleatorios quiero que me dé? Me dé 2000. Le voy a pasar mu como parámetro, le voy a pasar sigma como parámetro. Y eso es la forma de generar números aleatorios que se van a guardar en NR, pero que van a ser 2000 de esos números y van a guardarse, y esta es la forma, y se vamos a generar con una función multievaluada, pero con una matriz de covarianza sigma. Haciendo esto, voy a guardar en R, dame un segundo, con no find function rmbnorm. ¿Por qué no funcionó? Dame un segundo. No sé si la llamé acá. Con no find function rmbnorm. Por supuesto. Porque es norma con normal, no lo puse con una n, era norma con una m, normal. Entonces el R, repito, indica random, que voy a generar números aleatorios, mb significa multivariado y normal es una normal multivariada. Quiero que genere 2000 números, le voy a pasar el parámetro que son los vectores de valores medios y el sigma, que es la matriz de covarianza, que hace el rol de la varianza. Entonces, si fuese univaluada, sería la varianza. Ok. ¿Qué es lo que es NR?
Bueno, primero saber qué es lo que es NR. ¿Qué es lo que está guardado en NR? Entonces veo qué es. Es una matriz, que significa que es una matriz, que si yo escribo NR, me va a 2000 números hacia abajo, así que no voy a escribir esto, voy a escribir simplemente, dame, por ejemplo, el primer valor desde 1 hasta 10, por ejemplo, dame los 10 primeros números de la primera columna. Y esos son los 10 primeros números de la primera columna, para que no me salgan los 1000, ¿no? Y si yo quiero, por ejemplo, recuerden que es una matriz, ¿de cuánto por cuánto? ¿Cuál es la dimensión de NR? Dimensión. Como es una matriz, puedo calcular la dimensión. Por supuesto, tiene 2000 filas y 2 columnas. 2000 filas y 2 columnas. Bien, para hacerlo bonito, vamos a introducir un nuevo data frames de F1. Vamos a escribirlo así, data frames, para poder hacer las gráficas con un data frames. Vamos a tomar la variable x1, que va a ser igual a nr. Bien, voy a escribir, y después ustedes me dicen, por favor, me dicen si entendieron la forma que escribí esto, x2, nr, 2. O sea, básicamente lo que quiero hacer es construir un data frames ahora nuevo, lo voy a llamar de F1, que tenga en mi primera columna la variable x1 y hacia abajo la primera columna de NR. Observen que aquí no puse nada en las filas para que tomara toda la fila. Y en la segunda columna que tuviese la segunda columna de los NR. Haciendo esto, llamando head de df1, me va a dar, ya tengo el dataset que yo quería, pero ahora con variables que fueron obtenidas a partir de una función de distribución normal bivariada. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre esta y el gráfico? Vamos a ver la diferencia que tenemos en el gráfico en particular. ¿Okay? Yo puedo hacerlo, puedo para no perder el tiempo, ahora lo voy a arreglar, voy a tomar el ggplot que tengo aquí arriba, por el ggplot que tengo, y voy a colocar df1 aquí nada más, porque lo único que hice fue, dejé los mismos nombres de las variables, y si quiere, no sé, para ponerle un poco de diferencia, lo voy a llamar red. ¿Qué es lo que quiero ahora? Hacer el mismo diagrama de dispersión, pero con las variables obtenidas a partir de una función de distribución definida a partir de una normal bivaluada. Voy a generar el gráfico, y debería verse este gráfico que están viendo ustedes acá. Y me dicen si ya lo obtuvieron. Cuando lo tengan me dice para explicarlo y volver a... Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, observen la gráfica ahora y cuál es la diferencia que había con el resto. Con el anterior, disculpen. Hay una El tendencia anterior, mucho más como... Se nota más la tendencia como la correlación que tienen. exacto, exacto. ¿Cuál sería la correlación? ¿Cómo yo calculo la correlación? Escribo core, ¿no? Sí, core. O la covariancia también, ¿no? Core también puede Profe, ser y el round, cuando poníamos round core, sí, voy a poner el round delante, round es para redondear, para que no me salga el número, ¿no? A ver, supongamos que no le coloque round delante, voy a colocar core directamente, voy a escribir df1, signo de peso, x1, ¿ok? Y después voy a colocar df1, signo de peso, x2, y voy a calcular la correlación. Entonces la correlación me da como un número grande, ¿no? Así, ¿no? Entonces le voy a pedir que me lo redondee, entonces dame round nada más a 1. ¿Se entiende, no? Y me da 0,8. ¿Pero por qué da 0,8? ¿Qué creen ustedes que da 0,8? ¿Dónde está la gracia? ¿Por qué yo, sin haber calculado esto, yo sabría que me iba a dar cerca de 0,8? ¿Por qué? ¿Desde qué parte de toda esta construcción yo sabría, o en principio podría saber que me tendría que haber dado 0,8? Por el RO. El RO. Por el RO, justamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, solamente para jugar y experimentar? Si yo coloco un signo menos de acá, a RO. Básicamente el RO corresponde a las covarianzas entre una variable y la otra. Y yo lo coloco signo menos. Significa que hay una covarianza negativa entre las dos variables. Entonces voy a generar, nuevamente voy a hacer así, todo da lo mismo. Genero todo de nuevo y hago un plot. Observen qué pasa con el plot, que las variables ahora está para el otro lado, ¿no? ¿Qué significa esto? Que solamente de mirar la gráfica me doy cuenta de que a medida que x1 crece, x2 decrece. profe, ¿Y ¿cómo esto lo por doy qué? vuelta? Porque No, tienen no una lo vi. correlación o una covarianza
negativa entre una de las cosas. No sé si me va entendiendo, estamos ya al borde, me quedan 3 minutos nomás, hay mucho más que hacer, pero me interesaría que vieran la diferencia. La pregunta que yo quería hacer es la siguiente: ¿por qué yo necesito una función normal, bivaluada, construida, aparte de... ¿Por qué no puedo construirla con una función bivaluada a partir de 2 funciones normales univaluadas? Esa es como una pregunta. Repito, en el diagrama anterior que hicimos con puntitos azules, se creó una especie de nube de puntos medio circular. Y eso fueron obtenidos a partir de 2 funciones que en principio yo hice 2 variables, pero esas 2 variables fueron generadas a partir de una misma función, de distribuciones normales univaluadas. Pero se fueron generadas de manera independiente. ¿Cuál es la gracia o la diferencia que hay con esta forma en que generamos los números? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diferencia hay entre la forma anterior, aparte de la gráfica, que se ve claramente que hay una correlación entre una variable y la otra, pero por qué yo tendría que haberme inventado, por qué la gente o los científicos o los estadísticos inventaron una función normal bivariada? ¿Por qué no se quedaron con la univaluada únicamente? ¿Qué creen ustedes? Solamente una pregunta como media filosófica ahí general. A partir de las gráficas, ¿por qué ocurrió eso? Para ver duda? si habían relaciones entre las variables. Relaciones lineales. Justamente lo que dices tú es lo correcto, es justamente para poder considerar que los fenómenos no son independientes, que haya relación entre las variables. Por ejemplo, ¿cómo yo recupero la forma circular? Muy fácil. En vez de ρ, voy a colocar ρ igual a 0, acá, ¿no? Ρ igual a 0 implica que yo voy a tener 2 funciones univaluadas, como que se separan las 2 funciones. ¿Ok? Entonces, haciendo esto, haciendo la gráfica, nuevamente, me doy cuenta que ahora mi función queda esférico, como forma circular, disculpen, como forma circular. ¿Y eso por qué? Porque no consideré relaciones entre las variables. Entonces, justamente los científicos o los estadísticos consideraron una función multivariada o multievaluada porque necesitaban considerar que no todas las variables son independientes y no todos los procesos ocurren de manera independiente. Por lo tanto, tengo que definir algo que tenga covarianza, en principio. ¿Okay? Dejémoslo hasta acá, chicos. Yo creo que, me imagino que traté de mantener un orden un poquito más adecuado. La vez pasada quería como dar muchos conceptos uno arriba del otro y es complicado. Entonces, la próxima clase vamos a ir con el tema hasta llegar a entender para qué sirve todo esto, digamos. Hasta ahora solamente es un repaso. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Están bien? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Alguna pregunta? Yo. Dale, cuenta. No, había enganchado como dio vuelta el gráfico. Y lo otro que le iba a decir antes de empezar la clase, que no encontré la clase la semana pasada. O sea, no, del martes, perdón. La clase del martes no la encontraste. No la he subido, pero en general, a ver, sí lo voy a subir. No Ya. tengo ningún problema. Ya. No Sí, es tengo que yo ningún siempre problema, veo las clases antes de entrar a esta clase como para venir con la materia calientita. Ya entiendo. Dame un segundito Profe, nada yo más. le quería pedir si es que podemos fijar un día como para hacer ejercicio solamente. Sí, pero no. Sí, o sea, la respuesta es sí. Pero lo que digo es que yo necesito pasar hasta un tema, porque en realidad no hemos hecho tema. A ver, lo que hemos pasado así a grandes rasgos es simplemente tomar la data y explorarla. Pero ahora necesito pasar un concepto que tiene que ver con componentes principales. Una vez que yo llegue a componentes principales, entonces sí puedo hacer ejercicio solo de ejercicio. ¿Okay? Pero necesito llegar a un concepto y eso es lo que estoy tratando de llegar. Me he demorado un poquito porque en realidad estoy mezclando, hay cosas que el concepto no es trivial y necesitan refrescar cosas de álgebra lineal, cosas de datos nuevos y adicional de estadística. Entonces esa mezcla es complicada. Entonces yo creo que en la próxima clase, el martes, yo termino la cosa teórica, el jueves yo podría hacer ejercicio y en el otro, en la otra martes, empezaríamos con un taller. Ya, perfecto. ¿Okay? Ya. Entonces, por eso te decía, y entiendo perfectamente lo que me dices, pero la idea de pasar algo práctico, necesito llegar hasta ese concepto para poderlo pasar, porque si no, no tiene sentido, seguiríamos dando lo mismo, seguimos volviendo a graficar, limpiarse de datos, eso es lo más práctico que hemos tenido, digamos, ¿no? Sí.
cuando uno tiene este concepto que viene ahora, ahí te vas a dar cuenta de que ahí yo puedo hacer ejercicio y puedo hacer muchas más cosas. Es el primer concepto para modelar la data, ¿ok? Esa es la primera cosa. Y lo que quería mostrarles, básicamente, que también ustedes tienen dentro de los módulos, voy a mostrar el módulo, perdón, estoy en la semana 4. En la semana, aquí escribimos estudio de caso de Pizza Delivery, y están los dos videos donde usamos la prueba T-Students separado y hipótesis binomial y chi cuadrado. Lo mismo que hicimos en la clase pasada, pero explicado de mejor manera, un poquito más ordenado, porque me preocupé porque la clase pasada fue un poco medio desordenada, entonces quería ordenarlo. Entonces, si quieren verlo, están acá. Entonces, no subí la clase y preferí subir 2 videos correspondientes a las pruebas de hipótesis que hicimos. Adicionalmente, ustedes van a tener, están abiertos el video de valores y vectores propios para recordar, pero en particular les adelanto que ya están hechos sobre la matriz de covarianza porque ese es nuestro objetivo. Calcular los valores y vectores propios de la matriz de covarianza porque eso es lo que nos va a entregar mucha información. Y después viene un video de la definición de componentes principales que si quieren echar una mirada antes que yo lo explique, les permite entonces entender un poquito mejor la clase. La presentación está acá, está la presentación que estaba mostrando está aquí, y todas las fórmulas están acá, digamos, para que la puedan ver. ¿Okay? Entonces eso es lo que quería mostrarle en general. ¿Alguna pregunta, duda, otra? No, por mi parte. Todo bien. Ok, buenísimo. Bien, cualquier cosa, correo, y me pueden mandar un correo, yo lo respondo, no me lo envíen por Canvas porque, a ver, lo que pasa es que yo soy director de ciencias básicas y estoy asociado estoy como profesor de aproximadamente 50 cursos. Entonces, tengo bloqueados los correos que me llegan porque de cada uno de los cursos, porque son muchos. Entonces, si me lo envían por correo, ahí yo lo puedo responder, ¿sí? Entonces, por favor, no por Canvas, no me envíen por correo por Canvas que no llegan. No, los tengo bloqueados porque son muchos. Me llegaban 300 o 400 correos semanales, entonces es una locura. ¿Se entiende, no? Ya, ok. Chao. Nos vemos entonces la próxima. No, profe, Chao, profe. recuerde Chao, subir chao. las clases, porfa. Sí, no problema. Esta la subo ahora, la subo al tiro. Ya, ok. Ya, Chao. la semana va a ser igual. Gracias, chao.